Bien, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches con todos. Bueno, comencemos. A ver, deme un minuto que proyecte el PPT para poder dar inicio. A ver, un ratito. Ujú. Bien, ahora sí. A ver, la sesión del día de hoy está centrada en lo que es la demanda de otorgamiento de escritura pública y el noveno pleno casatorio, ¿no? Que justo tuvo relación con este tema. A ver, ¿cuál es el conflicto en este caso? Vamos por el caso más estándar de todos, que es el que en el 98% de los casos da lugar a procesos de otorgamiento de escritura pública, ¿no? Hay un vendedor, que como pueden ver ahí es la persona A, él firma el contrato de compra-venta en documento privado a favor de B. Esa sola suscripción, esa sola celebración del acto genera que la propiedad de esa casa le sea transferida al señor B. Aparentemente hay un pago del precio, hay una entrega de posesión, pero el contrato queda simplemente a nivel de documento privado, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo, el comprador, que es B, solicita que se le otorgue la escritura pública, porque para B es fundamental la escritura pública, porque de otro modo no podría inscribir su derecho en el registro, ¿no? Él no podría pasar a figurar como propietario registral, porque el documento privado no sirve para inscribir un acto, ¿no? No es título a nivel registral, esto por el principio de titulación auténtica, ¿no? Solamente pueden ser calificados registralmente aquellos contratos que están contenidos en escrituras públicas que han pasado previamente por el filtro notarial, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que A no quiere firmar la escritura pública por alguna razón, o simplemente tal vez exige más plata por eso, ¿no? A pesar de que es su obligación firmar esa escritura pública, sin exigir nada a cambio, pues ya recibió el precio de venta, ¿no? Entonces, ante la negativa de A de firmar la escritura pública, B decide demandarlo por este famoso proceso de otorgamiento de escritura pública, que es lo que en adelante va a ser señalado como POEP, es el proceso de otorgamiento de escritura pública, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando B demanda a A, se defiende diciendo que él se ha negado a firmar la escritura pública porque ese contrato que se pretende escriturar, esa compraventa, es nula. Entonces, como es nula, no corresponde escriturarla, porque de lo contrario, si el juez ampara la demanda, estaría permitiendo que un contrato nulo llegue al registro, y eso es algo que no se puede evitar, que el registro publicite un contrato nulo, y a partir de ese contrato nulo inscrito podría ser que B vende el bien a C y aparezca el tercero registral y ya termine perdiendo la casa para siempre, ¿no? Pero ahí la discusión era si es que ese argumento de defensa de A, el señalar que el contrato es nulo y que por ende no debe ser otorgada la escritura pública, si ese tema podía ser discutido en esta clase de proceso, que no olviden ustedes que esta demanda se tramita en la vía sumarísima. Entonces, había algunos jueces que decían que como es una vía sumarísima y que ya ha sido previamente firmado por las partes, no tiene sentido abrir las puertas para que en este proceso se demande la nulidad o se pretenda declarar la nulidad de un contrato. No es la vía pertinente, no es el proceso, no es el objeto de la litis. En todo caso, si A considera que el contrato es nulo, A deberá plantear su propia demanda solicitando justamente la nulidad del contrato. Pero en este proceso de otorgamiento de escritura pública, este es un tema que no se puede analizar, ¿no? Esa era la posición de algunos jueces. Otros, en cambio, decían lo contrario, decían, no, no podemos formalizar un acto, no podemos elevar en escritura pública un contrato si existe la posibilidad de que sea nulo. Porque si otorgamos escritura pública de un contrato que es nulo, estamos justamente dándole a B un instrumento muy poderoso, que es la escritura pública, que le podría permitir inscribir el derecho a su nombre, y eso va a generar una serie de problemas a futuro. Entonces, necesariamente tenemos que analizar dentro de este proceso, antes de buscar formalizar, es un acto válido. De lo contrario, la demanda debe ser rechazada. Entonces, esas eran las dos posiciones en conflicto, y el noveno pleno justamente entró a analizar
cuál era la posición correcta, ¿no? Si debía analizarse antes de amparar la demanda, debía estar seguros que era un contrato válido, que no presentaba vicio de nulidad, o si la demanda era amparada inmediatamente y la eventual nulidad tendría que ser discutida en otra vía. Les adelanto a la conclusión, el Pleno sostuvo, entre otras cosas, y ahora que ahora la vamos a ver, sostuvo que se alineó con la segunda posición, ¿no? No es posible que un juez simplemente ampare la demanda porque sí y otorgue la escritura pública de un contrato que previamente no se ha analizado. Tiene que analizarse, tiene que descartarse que ese contrato no presente ningún problema de nulidad para recién allí poder amparar esa demanda, ¿no? Y esto la Corte lo dice por una razón muy sencilla, ¿no? La Corte dice, ojo que el proceso sumarísimo, que es donde se tramita el desalojo, el interdicto o la demanda de escritura pública, ¿no? Si bien son sumarísimos, no dejan de ser procesos plenarios. La única diferencia entre un proceso de conocimiento, por ejemplo, entre los procesos que se tramitan en la vía de conocimiento, por ejemplo, la nulidad de un contrato, y los procesos que se tramitan en la vía abreviada, por ejemplo, una prescripción adquisitiva, o los procesos que se tramitan en la vía sumarísima, como el desalojo y el otorgamiento de escritura pública, los tres tienen en común que son plenarios. La única diferencia es que el sumarísimo está de alguna manera simplificado, porque hay menos audiencias, hay menos plazo para contestar la demanda, no cabe en la reconvención, pero a nivel estructural no deja de ser un proceso plenario. Y por ende, al ser un proceso plenario, no existe nada que no pueda ser discutido dentro del mismo, salvo las limitaciones que expresamente menciona la ley, como es el caso de que no se puede reconvenir. Pero más allá de eso, no hay lugar o no está bien decir que como es un sumarísimo, esto no se puede ver acá porque esto se ve en la otra vía, ¿no? Porque no deja de ser un proceso plenario, los tres son plenarios. Y esto ya un poco, ya lo venía señalando la Corte Suprema, por ejemplo, en el cuarto pleno casatorio. Recuerdan ustedes que el cuarto pleno casatorio que vimos el lunes me parece, perdón, la semana pasada, la Corte había dicho que en una demanda de desalojo, si el demandado mostraba un título posesorio eventualmente nulo, dentro del desalojo, por más proceso sumarísimo que fuese, se tenía que ver el tema de la nulidad. Entonces, se admitía que dentro de un desalojo, que es un sumarísimo, se analizara la nulidad o la validez del título del demandado. Igual, si el demandado se defendía invocando la prescripción adquisitiva, que es un tema que se tramita en la vía abreviada, igualito en el desalojo, no había impedimento para que el juez del desalojo, dentro del desalojo, analice si la prescripción invocada por el demandado tenía o no tenía sustento. Claro, no lo iba a declarar prescribiente, no lo iba a declarar propietario porque no correspondería, pero el argumento sí tenía que ser analizado por más que estemos en un sumarísimo. Entonces, la Corte dice, eso de que como es un sumarísimo no se debe analizar nulidades y eso debe verse en la vía correspondiente, eso es un error. Por más sumarísimo que sea, no deja de ser un proceso plenario y como tal es posible analizar cualquier argumento que las partes planteen, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones por las cuales la Corte concluyó que sí es posible analizar esto dentro de un sumarísimo, ¿no? No hay que amparar la demanda porque sí. Ahora, antes de amparar la demanda hay que estar seguros que el contrato en efecto sea válido. Ahora bien, hay otras cosas interesantes que la Corte dijo, ¿no? La Corte se plantea esta pregunta, dice, ¿en qué casos es posible demandar el otorgamiento de escritura pública? En buena cuenta, ¿cuándo hay derecho a que te firmen tu escritura pública? Porque la lógica es, tú solamente puedes plantear esta pretensión si tienes el derecho a la escritura pública. ¿Cuándo existe este derecho? Y la Corte dice, a veces es la ley la que establece que existe este derecho. Y en otros casos pueden ser las propias partes las que, ante el silencio de la ley, las partes hayan otorgado este derecho. Por ejemplo, si yo firmo un contrato, no lo sé, un contrato de obra, por ejemplo, ¿no? Con una empresa para que construya el segundo piso de mi casa, firmamos el contrato en documento privado y puede que en una cláusula pongamos las partes se obligan a firmar la escritura pública de este contrato en 15 días. Entonces, allí el propio contrato está reconociendo el derecho recíproco de exigirnos en el plazo de 15 días la firma de escritura pública. No hay ninguna ley que diga que en un contrato de obra o sea, el comitente, el propietario que contrata la construcción y el contratista, el constructor, ¿no? Ninguna ley dice que comitente y contratista estén obligados a firmar la escritura pública.
pero las partes en ese contrato perfectamente pueden establecer ello. Pasaría igual en un caso, por ejemplo, en donde yo firmo contrato como profesor de una universidad, por ejemplo. Entonces, el contrato lo firmamos en documento privado y ninguna ley dice que en ese tipo de contrato de prestación de servicios profesionales las partes estén obligadas a firmar una escritura pública. Entonces, legalmente, ni la universidad ni yo tenemos el derecho a la escritura pública, porque la ley no lo establece. Pero podría ser que en el contrato, en la cláusula séptima, hayamos dicho que es obligación recíproca firmar la escritura pública en 10 días. Entonces, allí, el propio contrato está estableciendo este derecho. Y por ende, si yo tengo el derecho, la universidad tiene la obligación de firmarme y viceversa. Como la universidad tiene el derecho a exigirme la firma, yo estoy obligado a firmar la escritura pública en el plazo que el contrato establece. Entonces, esos son casos en donde la escritura pública, o mejor dicho, el derecho a la escritura pública tiene fuente contractual, ¿no? Ahora, ¿cuándo es que la ley establece este derecho a la escritura pública? Y aquí es interesante que la Corte Suprema en este noveno pleno dice, hay una sola norma para un específico contrato en donde se regula el derecho a la escritura pública. Y es el caso de la compra-venta. Es más, pero el artículo que la Corte desarrolla ni siquiera menciona la palabra escritura pública, sino que la Corte interpreta que de esta disposición normativa estaría implícita la obligación de firmar escritura pública. ¿Cuál es el artículo que les comento? Este que ven, ¿no? El 1549, que es la norma en compra-venta, que solamente dice que es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de propiedad del bien. Ese es literalmente lo que la norma dice. Como pueden ver, en ninguna parte de la norma dice que sea obligación esencial del vendedor firmar una escritura pública. Pero lo que hace la Corte es interpretar qué significa la obligación de perfeccionamiento de la transferencia de propiedad. Y la Corte lo que dice es, esto quiere decir que es obligación del vendedor, ya que está resaltado, ¿no? Realizar todos aquellos actos que le permitan al comprador, al adquirente, dos cosas. Uno, ejercitar a plenitud su derecho. Y dos, oponer su derecho. ¿Qué necesita un comprador para ejercitar a plenitud su derecho a propiedad? ¿Qué necesita un comprador para poder usar, disfrutar de un bien, que es el contenido esencial de la propiedad? Básicamente necesita tomar posesión del bien, porque de otra manera no puede haber disfrute, no puede haber uso, y tampoco podría haber de manera completa disposición, porque si yo no tengo el bien, ¿cómo perfecciono la venta por un tercero? Más aún en el caso de un bien mueble, en donde le entrega a un tercero este elemento constitutivo de la transferencia de propiedad. Entonces, por un lado, la obligación de perfeccionar la transferencia supone que el vendedor debe entregar la posesión. Eso porque la entrega permite ejercer a plenitud la propiedad. Pero hay una segunda obligación implícita en ese perfeccionamiento, que es permitirle al comprador todo, o mejor dicho, darle al comprador todo aquello que le permita oponer su derecho. ¿Y qué se necesita para oponer un derecho de manera plena? La inscripción en el caso de los inmuebles y aquellos muebles que tienen partida registral. Entonces, la Corte dice, perfeccionar quiere decir permitirle al comprador ejercer a plenitud su derecho, y eso implica entregarle el bien, y perfeccionar también implica permitir al comprador oponer su derecho. Y eso significa que pueda llegar al registro. ¿Y qué necesita el comprador para llegar al registro? Escritura pública. Porque como ya dije, un documento privado de compra-venta no es suficiente para inscribir. Si el comprador no inscribe, no puede oponer realmente su derecho adquirido. Entonces, allí está metida, allí está implícita la obligación de la firma de la escritura pública. En tanto, es un paso necesario para la inscripción y solamente con esta inscripción se logra la plena oponibilidad del derecho a propiedad. Entonces, en estos casos, ¿no? En el caso de la compra-venta, para ser más puntuales, la obligación de firmar la escritura pública tiene fuente legal, porque hay una norma que expresamente lo menciona. Y también aplicaría para la permuta, porque recuerden ustedes que a la permuta se le aplican todas las normas de la compra-venta en tanto no contradigan a la permuta. Entonces, esta claramente también sería una obligación de los permutantes, ¿no? Bien, pero, y acá viene lo interesante, acá la Corte va un poco más allá, y me parece que de manera muy correcta, la Corte sostiene que además, que no solamente en estos casos hay obligación de firmar escritura pública, porque no solamente un comprador estaría interesado en inscribir su derecho en el registro, también
hay otros titulares de derechos que podrían tener esa intención. Por ejemplo, un arrendatario. El arrendatario está feliz de la vida cuando tiene posesión del bien, cuando está usando el bien y cuando está, pues, pagando la renta correspondiente. Pero al arrendatario podría serle muy útil tener una escritura pública que le permite inscribir su contrato de arrendamiento, pensando en un eventual escenario en donde el bien sea vendido. El cuarto pleno casatorio ha establecido que si un arrendatario no inscribe su contrato, si el bien es transferido a un tercero, el tercero no tiene por qué respetar el arrendamiento, porque al no haber estado inscrito, el tercero adquirente no tuvo forma de saber que había un inquilino, con lo cual no le es oponible el arrendamiento. Entonces, podría ser que un arrendatario tenga toda una justa razón para exigirle al arrendador, oye, firma mi escritura pública. Pero el contrato, es poco probable que el contrato mismo establezca esta obligación de firmar la escritura pública. Entonces, la firma de escritura pública no puede tener fuente contractual porque el contrato no lo dice. Y tampoco hay fuente legal, porque ninguna norma del contrato de arrendamiento dice que sea obligación del arrendador firmar la escritura pública. Y pese a que no hay fuente contractual ni legal, lo cierto es que tiene una razón legítima el arrendatario para tratar de obtener su escritura pública. Entonces, acá abre un vacío. Entonces, la Corte correctamente dice, hay que aplicar analógicamente este artículo que regula el derecho a la escritura pública a una serie de contratos. ¿A qué contratos? Básicamente a aquellos contratos que pueden llegar al registro. ¿Qué contratos llegan al registro? Número uno, como regla general, todos los contratos que tengan que ver con derechos reales. Un contrato de constitución de usufructo está pensado para llegar al registro. Un contrato de constitución de derecho de servidumbre está pensado para llegar al registro. Un contrato de constitución de derecho a habitación de uso está pensado para llegar al registro. Todos esos contratos que están pensados para llegar al registro y que por ende tienen que ver con derechos reales, en todos esos casos existe el derecho a la escritura pública. ¿Por qué? Porque hay que aplicarle a esos contratos analógicamente esta norma. Porque claro, no solamente el adquirente de la propiedad tiene interés en inscribir su derecho, también un usufructuario, un usuario, un habitante, un superficiario, el titular de una servidumbre, todos ellos podrían estar sumamente interesados en inscribir sus respectivos derechos, porque ellos saben perfectamente que si no inscriben sus derechos, no van a ser oponibles a terceros. ¿Qué tal si la misma persona que me la dio un usufructo a mí, el propietario que me dio un usufructo, mañana vende el bien? Y el propietario revisa el nuevo propietario, antes de comprar, revisa la partida, no encuentra ninguna carga ni gravamen, compra y viene a tomar posesión. Y me encuentra a mí viviendo en el bien. Entonces, mi derecho a usufructo por el 2022 del Código Civil, al no estar inscrito, no va a ser oponible frente a este propietario que se inscribió. Entonces, yo tengo un riesgo al tener un usufructo, un uso de una habitación sin estar inscrita. Y pasaría lo mismo si es que esta persona, este mismo propietario, ya no es que vende el bien, sino que el mismo bien se lo da en usufructo a un sujeto distinto a mí, por el mismo periodo de tiempo que me lo había dado a mí. Entonces también va a haber un problema, porque no pueden haber dos usufructuarios con intereses contrapuestos sobre el mismo bien por el mismo periodo de tiempo. O lo uso y disfruto yo, o lo uso y disfruta el otro sujeto. Entonces, en este caso, nuevamente, aplicando 2022, lo que va a ocurrir es que tendría que ser oponible el derecho que primero se inscribió. Como yo no pude inscribir mi derecho porque no tuve escritura pública, voy a terminar perdiendo ante otro sujeto que adquirió después que yo. Entonces, todos estos titulares de derechos reales tienen tanta legitimidad o tanta justificación para obtener su escritura pública como la podría tener un comprador, ¿no? Porque que adquiere propiedad. Entonces, la Corte correctamente dice, este artículo que establece el derecho a la escritura pública hay que aplicárselo a, primero, todos los contratos que transfieran propiedad. O sea, aplica perfectamente para la permuta, aplicaría para una dación en pago o aplicaría para cualquier otro contrato que tenga como fin transferir propiedad, ¿no? Hay el derecho a la escritura pública. Evidentemente, pues no aplicaría para la donación, porque ustedes saben perfectamente que en la donación la escritura pública es formalidad solemne. Y cuando la escritura pública es formalidad solemne, no es posible demandar judicialmente el otorgamiento de la escritura pública. La ley ha querido que el contrato de donación solamente sea válido si es firmado por escritura pública de manera directa. Entonces, si yo tuviera un contrato de donación otorgado a mi favor en documento privado, ese contrato es nulo.
¿cómo yo voy a utilizar un contrato nulo para demandar al donante a que me eleve escritura pública el contrato nulo? Yo estaría tratando de sacar beneficio de un acto nulo. Eso evidentemente no se puede. Es por eso que expresamente hay un artículo que dice en el contrato de parte general que cuando la escritura pública es formalidad solemne del acto, allí no cabe la demanda de otorgamiento de escritura pública. Entonces, acá, ustedes si quieren, entre paréntesis, pongan excluida la donación, ¿no? ¿A qué contratos más? Esto que les decía, ¿no? Contratos por los cuales se constituyen derechos reales. En el usufructo, en el uso, en la habitación, en la servidumbre, en la superficie, habrá derecho al otorgamiento de la escritura pública. Evidentemente también lo habrá en el caso de un contrato de hipoteca, ¿no? Si, por ejemplo, yo le presto plata a Jorge, ¿no? Y le pido que me dé una garantía para estar seguro que él me va a pagar, y Jorge me dice, te doy en hipoteca mi casa. Muy bien, entonces yo le entrego la plata y al día siguiente yo le digo, Jorge, tú sabes perfectamente que la hipoteca es un derecho real que necesita estar inscrito porque lo contrario no existe. Entonces hoy yo no tengo un derecho real de hipoteca todavía, tengo un contrato de hipoteca. Para que exista el derecho real de hipoteca, necesito que este contrato se inscriba en la SUNAR. Y para que se inscriba, necesito firmar la escritura pública. Entonces, vamos a la notaría para firmar la escritura pública. Y Jorge se niega. Entonces, ahí este contrato tiene la vocación de constituir un derecho real, como es la hipoteca, pero no va a poder en tanto una escritura pública. Entonces, entraría en este acápite, ¿no? Yo tengo el derecho de demandar el otorgamiento de escritura pública para que mi contrato de hipoteca pueda ser elevado eh, a esa categoría y así ser inscrito, ¿no? Y podría ser igual también, no solamente contratos por los cuales se constituyen derechos reales, sino también contratos por los cuales se modifican derechos reales, se amplían derechos reales o se regulan derechos reales. Podría ser, por ejemplo, hasta el 2022, junio del 2022, y hacemos una adenda que está inscrita en registros públicos, ese contrato de fruto, y el propietario y yo firmamos una adenda a ese contrato estableciendo que el plazo del usufructo se va a ampliar 4 años más. Entonces, con ese contrato yo no estoy constituyendo un derecho real. El derecho real ya lo constituí con mi primer contrato. Lo que estoy haciendo es simplemente ampliar, modificar un contrato que tiene que ver con un derecho real previamente celebrado. Entonces, para mí es importante que esa adenda claramente que mi usufructo no se acaba en junio, sino que va a durar 4 años más. Entonces yo tendría el derecho a exigirle al propietario que me firmó la adenda, que ahora me firme la escritura pública de esa adenda, porque estoy ampliando un derecho real, ¿no? O podría ser al revés, que yo di un el propietario me dio un usufructo del bien hasta el 2030 y hoy hemos acordado reducir el plazo hasta el 2025. Entonces, hoy el contrato original que dice que el usufructo va a estar vigente hasta el 2030 está inscrito. Pero este acuerdo donde decidimos reducir el plazo no está inscrito. Para el propietario es importante que el registro refleje lo real, que el registro diga que este usufructo muere en 2025. Porque de esa manera, cuando él salga a colocar el bien nuevamente en usufructo, por ejemplo, a favor de otra persona, que la persona sepa que, en efecto, ese usufructo ha vencido en 2025. Pero si la partida registral dice que vence en 2030, cuando realmente vence en 2025, ningún tercero va a querer tomar en usufructo el bien porque va a guiarse lo que dice el registro. Entonces, en este caso, es el propietario quien tendría toda la legitimidad para pretender que ese acuerdo modificatorio se inscriba para que el registro publicite lo real. Entonces, si yo me niego como usufructuario a firmar la escritura pública de esta adenda, a que es el propietario quien perfectamente podría exigirme la suscripción de la escritura pública mediante una demanda, ¿no? Y lo propio, ahora, hay otros contratos que no tienen, que no están vinculados a derechos reales, pero que aún así le es aplicable por analogía este artículo y por ende hay el derecho a la escritura pública. Acá la Corte dice, todos los contratos que tengan como objeto la transferencia o constitución de cualquier derecho que puede llegar al registro. O sea, cualquier contrato que pueda ser inscrito, en esos casos también hay la obligación de firmar escritura pública. El arrendamiento, por ejemplo. El arrendamiento no entra acá, porque no es un contrato que transfiere propiedad, y tampoco entra aquí, porque no es un contrato que constituye derechos reales, porque el arrendamiento no crea derechos reales, ¿no? Crea un derecho de uso personal, pero no es un derecho real de uso, ¿no? Entonces, pero aún así, el arrendatario tendría el derecho a que se le firme su escritura pública
porque entra en este caso, en este supuesto. Es un contrato que busca, que tiene vocación de inscripción. Entonces puede haber, se le aplica por analogía esta norma. ¿En qué contrato no tiene, no habría vocación de inscripción? Un contrato de comodato, por ejemplo, ¿no? El propietario me da a mí, el comodato es como un arrendamiento, pero gratuito, sin pago de renta, ¿no? Entonces, imaginen ustedes que el propietario me firma a mí en un documento privado un comodato sobre su casa por 4 años. Quiere decir que yo voy a poder usar la casa por 4 años de manera gratuita, ¿no? Pero a mí me interesa que el mundo sepa que ese comodato, yo tengo un contrato de comodato, con lo cual yo tengo el uso por los próximos 4 años. Entonces, me interesaría que el registro publicite ese contrato. Pero lo que pasa es que el contrato de comodato no se puede inscribir, porque el contrato de comodato no crea derechos reales y tampoco, por excepción, está permitida su inscripción. Los únicos contratos que, pese a que no crean derechos reales, no tienen que ver con derechos reales, se pueden inscribir son el arrendamiento y el contrato de opción. Entonces, mi contrato de comodato, yo no, ni siquiera podría pedirle al propietario que me firme la escritura pública porque no tengo base legal para pedírselo. ¿Por qué? Porque por un lado, no hay fuente contractual, porque el contrato de comodato no dice, en este caso que les pongo, en el ejemplo que les pongo, no ha establecido que las partes tengamos que firmar la escritura pública, con lo cual no hay una obligación contractual. Y tampoco habría obligación legal, porque a este contrato no le es aplicable el 1549. Primero, porque no es un contrato transitivo de propiedad, claramente, solamente transfiere un uso. No es un contrato que constituye derechos reales, el comodato no transfiere derechos reales. Y tampoco es un contrato que tenga vocación de inscripción, porque el comodato no se inscribe en registros públicos. Entonces, en este caso, en verdad, yo no tendría justificación, no tendría derecho para exigirle al propietario que me firme la escritura pública. Es más, incluso si él me la firmase, no podría inscribir mi contrato, no voy a ganar mucho con la escritura pública. Usualmente, ¿quiénes quieren escritura pública? Los que quieren llegar al registro. Si el contrato de comodato no es inscribible, en verdad tener una escritura pública no me suma absolutamente nada. Es como tener tu contrato de obra en escritura pública. El contrato de obra no se inscribe, con lo cual tener una escritura pública termina sobrando. Igual pasa con un contrato de prestación de servicio. Yo contrato un abogado para que me haga una asesoría legal y firmamos una escritura pública. ¿Para qué? Bastaría con el contrato de documento privado y si tengo miedo de que luego mañana diga que no era su firma, bueno, legalizaré la firma, pues no tengo que gastar en una escritura pública. Porque aún teniendo la escritura pública, ese contrato no se va a inscribir en la SUNAR. Es por eso que en los contratos que no tienen vocación de llegar al registro, la escritura pública termina siendo pues algo en verdad sin mucho sentido, ¿no? ¿Qué contrato sí podría encajar acá, además del contrato de arrendamiento? Se lo dije hace un momento, el contrato de opción, ¿no? La opción es como tener la preferencia, pensando en la opción de compra-venta, ¿no? La opción supone tener la preferencia para adquirir la propiedad de un bien. Entonces, podría ser, por ejemplo, que el propietario, yo le digo a Juan, que es el dueño, Juan, quiero comprarte la casa, y Juan me dice, mira, consigue la plata, $100.000, y te la vendo. Digo, sí, está por salirme un negocio que me va a reportar esa ganancia que exactamente va a alcanzar para comprarte la casa. Pero yo no quiero meterme en este negocio, obtener la plata y que cuando te busque para comprártela me digas que ya se la vendiste a otro. Entonces, dame 3 meses, un espacio de preferencia para mí. Si en 3 meses yo consigo la plata, en ese lapso de tiempo yo te aviso, ejerzo la opción y compro la casa. Si se me pasan los 3 meses y no obtengo el dinero, listo, mi preferencia la pierdo y tú se la puedes vender a cualquier otro. Entonces, esa preferencia que le estoy pidiendo en buena cuenta, ¿qué le estoy pidiendo? Un derecho de opción. Entonces, celebramos un contrato de opción para que por los próximos 3 meses, de aquí en adelante, yo sea el único facultado para comprar esa casa. Juan no puede vendérsela a nadie por ese lapso de tiempo porque la preferencia la tengo yo, ¿no? Pero ahora, mi interés es que yo me pongo a pensar y digo, ¿qué tal si Juan mañana se zurra en esa promesa que me ha hecho, en esa opción que me ha dado y se la vende a otro? Yo no tendría nada que reprocharle al que compró la casa, porque cuando Juan salga a vender la casa mañana, por ejemplo, pese a que ya firmó el contrato de opción conmigo, el comprador le va a decir, quiero ver la partida registral para ver que todo esté en orden. Entonces, el comprador va a ver que Juan está como propietario y además va a ver que no hay ninguna carga, gravamen, ni ninguna situación que le impida a Juan vender el bien. Se lo va a comprar, va a inscribir la compraventa y luego cuando yo le diga a Juan, oye Juan, ejerzo mi opción, va a decir, lo siento, ya se la vendí a otro. Entonces, mi opción ejercida no le va a ser oponible a ese que compró de buena fe inscribir. ¿Cómo evito que esto pase?
inscribiendo mi preferencia, inscribiendo mi contrato de opción. De esa manera yo voy a lograr que cualquier intento de Juan de vender el inmueble, todos los terceros, los potenciales compradores sepan que sobre esa casa, por los próximos 3 meses, la preferencia es mía. Entonces, ellos van a saber que si no hacen caso a esa inscripción que publicita la opción y compran, mañana yo les puedo poner mi derecho a opción. Yo diré, lo siento, tú compraste sabiendo que la preferencia la tenía yo he ejercido mi opción, con lo cual mi opción está por encima de tu adquisición. Y yo le voy a terminar ganando ese comprador. Entonces, para poder desincentivar que Juan haga esto de vender el bien, yo debo inscribir la opción. Pero para inscribir la opción necesito que mi contrato en documento privado esté elevado a escritura pública. Entonces, si Juan no me quisiera firmar la escritura pública, yo perfectamente podría demandarlo. ¿Por qué? No es un contrato que transfiera propiedad, tampoco es un contrato que constituye derechos reales, porque esta preferencia no es un derecho real, pero sí es un contrato que tiene vocación de ser inscrito. Entonces, entraría perfectamente aquí. Entonces, esta es una cuestión bien importante que la Corte ha hecho, ¿no? El no cerrar la posibilidad de tener derecho a la escritura pública solamente en la compra-venta, no. La norma que permite al comprador demandar escritura pública, que es el 1549, la ha aplicado por analogía a una serie de contratos en donde el adquirente tiene tanto interés como un comprador de inscribir su derecho en el registro, con lo cual se justifica que ese adquirente tenga el derecho a demandar escritura pública. Entonces, este es un acierto, creo yo, bastante relevante por parte de la Corte Suprema, ¿no? Pero ahora, vamos un poco más allá. Volvamos ahora a lo que era la cuestión medular en este noveno pleno. Recuerden ustedes que el pleno discutía si es que antes de elevar escritura pública la compra-venta, trabajemos siempre con compra-venta porque, como les digo, la gran mayoría de casos de procesos de otorgamiento de escritura pública tienen que ver con contrato de compra-venta. Honestamente, nunca he visto un contrato usufructo en donde el usufructuario demande la firma de escritura pública. Lo he visto en un caso de hipoteca, ¿no? Pero la gran mayoría de casos son la compra-venta. Entonces, por eso que en adelante me voy a referir básicamente a la compra-venta, ¿no? A ver, la pregunta era, antes de elevar a escritura pública el contrato, ¿de qué tiene que estar seguro el juez? ¿Qué tipo de control tiene que realizar respecto del acto que se le pide que formalice? Básicamente tiene que ser un control de validez, o sea, tiene que descartar que el acto que se pretende formalizar no presente ningún vicio, ningún problema de nulidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si el acto tiene un problema de nulidad, no corresponde otorgar la escritura pública. Ahora, ¿puede analizar cualquier nulidad? No. La Corte dice, por la limitación que hay en temas del tipo de medio probatorio que se puede presentar en un proceso sumarísimo, que está, ¿no? Porque no es una vía de conocimiento esta, dada la limitación en cuanto al material probatorio, la causal de nulidad que se puede analizar básicamente es una que sea manifiesta. Si el acto que se pretende formalizar, cuya elevación de escritura pública se demanda, ¿no?, presentase una causal de nulidad manifiesta, eso sí puede ser analizado dentro del proceso de otorgamiento de escritura pública. Y claro, ¿qué es una causal de nulidad manifiesta? La Corte lo ha definido, ¿no? Dice, es una nulidad manifiesta aquella que resulta evidente, patente, perceptible a la primera, ya sea del acto mismo, o sea, del contrato mismo que se busca formalizar, o analizándolo en conjunto con algún otro medio probatorio incorporado al proceso. Por ejemplo, imaginen ustedes, ¿no? Imaginen ustedes que a mí me demanda una persona para que yo le firme una escritura pública de un contrato de compra-venta que yo he firmado con él. Entonces, al momento en el que yo digo, en efecto, yo he firmado ese contrato de compra-venta, no hay problema. Sin embargo, miren, que el juez revise el contrato y que se dé cuenta de que ese contrato no establece cuál es el bien objeto de venta. El contrato dice únicamente que Alan vende su casa a favor del comprador Juan. Entonces, a ese contrato claramente el objeto, que es el inmueble, está indeterminado. Un contrato con objeto indeterminado es un contrato nulo. ¿Qué fue necesario para que el juez se dé cuenta que el acto era nulo?
simplemente revisar el contrato. No había que ir a ninguna otra fuente para poder concluir que el contrato tenía un vicio de nulidad. La nulidad era evidente, patente de la sola revisión del contrato, porque un contrato un contrato de compra-venta sin bien identificado no puede ser válido. Lo propio ocurriría si es que, por ejemplo, a ese contrato le faltase el precio. Estamos hablando de una compra-venta, ¿no? Igual, ahora sí la casa está perfectamente identificada, sin embargo, el precio no se establecía. Entonces, igual, el precio es objeto de la compra-venta, porque el objeto de la compra-venta es, por un lado, el bien y por otro lado, el precio. Ya sea que falte cualquiera de ellos, ese contrato va a ser manifiestamente nulo, porque de la sola revisión del acto uno va a concluir sobre su nulidad. No hay que hacer mucho, no hay que hacer una pericia para darte cuenta que ese contrato carece de un elemento fundamental. Pasaría lo propio si es que la compra-venta le faltase la firma del supuesto vendedor. O sea, a mí se me demanda el otorgamiento de escritura pública de una compra-venta que yo supuestamente he firmado. Pero el contrato que presenta el demandante y que pretende celebrar la escritura pública no tiene mi firma. Dice, Alan interviene en este contrato, pero en la parte final no hay, claramente pues, ese contrato es incompleto. Eso no es un contrato porque falta, no hay dos manifestaciones de voluntad, solamente hay una. Ese contrato es manifiestamente incompleto. Si quieren manifiestamente nulo porque no hay manifestación de voluntad, por lo cual no corresponde que la demanda sea amparada. Otro ejemplo de nulidad manifiesta. Imaginen ustedes que ahora me mandan para elevar escritura pública un contrato de donación que yo había firmado en documento privado. Yo estuve en una reunión hace unos días, por ejemplo, y en un momento de un rapto de locura, firmé a un amigo un contrato en documento privado donde yo le regalaba mi casa, por ejemplo. Ese documento privado. ¿Qué necesita el juez para darse cuenta que es un contrato nulo? Simplemente revisar el papel y darse cuenta que el formato no es de escritura pública. Eso uno se da cuenta en 2 segundos. No hay que hacer nada extraordinario, ni tomarse ni 10 segundos para darse cuenta que ese contrato o está en documento privado y por ende no respeta la formalidad solemne, o le falta el precio, o le falta la identificación del inmueble, o le falta la firma de una de las partes. Entonces, esos son ejemplos de contratos que presentan nulidad manifiesta. Entonces, en esos casos, la demanda de otorgamiento de escritura pública tiene que ser desestimada de plano. No es necesario iniciar un proceso de nulidad jurídico aparte para declarar nulo el contrato, no. En ese mismo acto se puede considerar, se puede concluir sobre esa nulidad. Ahora, puede también haber nulidad manifiesta, la Corte lo dice, cuando esta nulidad no brota del propio acto, sino leyéndole en conjunto con otro medio probatorio. Imaginen ustedes, ¿no?, que la casa donde yo vivo fue de propiedad de mi padre, ¿no? Y mi padre falleció en 2018. Entonces, 2022 yo recibo una demanda de otorgamiento de escritura pública. ¿Qué ocurre? El documento que está presentando el demandante es una compraventa firmada por mi padre, lleva la firma de mi padre, pero la fecha es 2019. Entonces, este demandante dice que mi padre le vendió la casa en documento privado, pero que nunca le firmó la escritura pública. Y como yo soy su único heredero, corresponde que esa obligación la asuma yo. Soy yo quien en calidad de heredero de mi padre debo firmar esa escritura pública. Pero claro, yo digo, un momento, si uno lee la compra-venta que ha presentado el demandante, está aparentemente perfecta. Está identificada la casa, está identificado el precio, está la firma de las partes, el contrato como tal está en documento privado y eso es suficiente para que la compra sea válida, con lo cual del documento como tal no fluye ningún problema de nulidad. Pero un momento, yo tengo el acta de función de mi padre donde consta que él falleció en diciembre de 2018 y el contrato supuestamente firmado por mi padre fue suscrito en 2020. Entonces no es posible que si mi padre murió en 2018 haya firmado un papel en 2020. ¿Qué se desprende de estos dos documentos leídos en conjunto? Que la firma ha sido falsificada, que falta una manifestación real de voluntad de mi padre. Con lo cual, ese acto que está presentando el demandante es manifiestamente nulo. No corresponde que le sea otorgada la escritura pública, ¿no? Entonces, este es un caso, como digo, de
nulidad manifiesta que no brota del propio acto, sino de una lectura conjunta de ese contrato con otro elemento incorporado al proceso, que sería el acta que yo he presentado, ¿no? Pero claro, hay nulidades que no son evidentes. Por ejemplo, ustedes me demanda, Juan, el otorgamiento de escritura pública de una compra-venta, y está el documento privado que yo firmé, y yo digo, señor juez, en efecto, esa compra-venta yo la firmé, es mi firma, no lo dudo, no lo niego, está el inmueble, que es mi casa, identificado perfectamente, el objeto está claramente establecido, igual el precio está perfectamente establecido, la formalidad es forma libre, con lo cual el documento privado es suficiente. Estructuralmente el contrato parece perfecto, pero ¿qué ocurre? Que ese contrato lo firmé de manera simulada a favor de Juan. Juan sabía que yo tenía deudas con el banco, y que la casa está inscrita a mi nombre. De hecho, sí, inscrita a mi nombre, ¿no? Está mi nombre, y yo sabía que como está mi nombre en la casa, si no le pagaba a los bancos, que rápidamente iban a caer sobre mi casa, me le iban a embargar. Yo necesitaba generar la impresión de que ese contrato, de que esa casa ya no me pertenecía. Entonces yo le firmé este contrato a Juan, simuladamente, vendiéndole mi casa simuladamente, pero la idea nunca fue que él realmente se la quede. Entonces, ahora él me está pretendiendo, me está demandando por otorgamiento de escritura pública, porque lo que quiere es poder poner la casa a su nombre y luego venderse a un tercero, y que yo no pueda recuperar la casa. Pero ese contrato es nulo, porque ha sido simulado de forma absoluta. En verdad no hemos querido celebrar ningún contrato, pero ha sido todo de mentirita, ¿no? Pero el tema es cómo yo le pruebo al juez que ese contrato realmente fue simulado. Ideal que yo tuviese un contradocumento, porque claro, leyendo el documento de la compra-venta, ninguna cláusula del contrato va a decir este contrato es simulado. Evidentemente eso no lo va a decir. ¿Qué tendría yo que aportar al proceso para que se desprenda de manera inmediata el vicio de nulidad? El contradocumento, que es lo que las partes suelen firmar en paralelo cuando celebra un acto simulado. Si es una simulación absoluta, o sea, como en el caso que les comento, ¿no? Si realmente no hemos querido celebrar absolutamente nada, el contraargumento tendría que establecer, tendría que señalar que las partes declaran que ese contrato que han suscrito hace un momento no es válido, es nulo, es simulado, y por ende Alan sigue siendo dueño de la casa. Juan no ha pagado ningún precio de venta, con lo cual no hay ninguna intención de transferir propiedad sobre esa casa. Eso tendría que ser el contraargumento. Y si fuera una simulación relativa, yo vendo para encubrir una donación, el contraargumento sería el contrato de donación que hemos firmado. El acto aparente es el acto simulado, la compra-venta, ¿no? Eso es lo que queremos que el mundo piense que hemos celebrado. Pero lo que realmente firmamos es la donación. Este es mi contraargumento. Este es lo que muestra lo que realmente hemos querido hacer. En el caso que les comento, sería una simulación absoluta, con lo cual el contraargumento tendría que decir que yo nunca he vendido y que Juan nunca ha comprado. Pero el problema es que a veces las partes no firman ese contraargumento. Si no tengo el contraargumento, ¿cómo voy a probar rápidamente que el acto fue simulado? Yo le voy a decir al juez, mire, señor juez, lo que ocurre es que, vea usted, no es posible que el acto sea real porque el contrato dice que Juan me pagó el precio de venta en cash, en efectivo. Pero Juan no habría podido pagar esos $100.000 porque él no tiene trabajo, tiene 19 años, con lo cual los padres no le han heredado nada, no le han dado cash. Es imposible, no tiene forma de probar que ha pagado. Y en todo caso, si él quisiera decir que esa plata sí la tenía, para haberme pagado el cash es porque ha tenido que hacer un retiro bancario. Entonces, ¿dónde consta que él ha retirado los $100.000 para pagármelos en efectivo? Porque es difícil pensar de que los tiene pues debajo del colchón de su cama. Entonces, todos estos indicios llevarían a pensar de que llevarían a concluir que el contrato es nulo. El tema es, ¿esos indicios probarían una simulación absoluta? Perdón, ¿probarían de manera evidente la simulación? No. Los indicios hay que armarlos como rompecabezas. Ya la nulidad en este caso no va a ser evidente, no va a ser patente. Hay que armar todo un caso y analizar con mucho más detalle la situación. Con lo cual, este tipo de nulidad no podría ser vista en un proceso de otorgamiento de escritura pública, porque justamente carece de esta necesidad de la evidencia, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo donde la simulación, o la nulidad, perdón, no podría ser valorada dentro de este tipo de proceso. Ahora, un ratito para ir bajando. Otro tema
interesante es que, ya, si la Corte dice, ¿no? Si dentro del proceso el juez percibe que el acto que se pretende formalizar efectivamente es un acto que adolece de una nulidad manifiesta, ¿no? ¿Qué debe hacer el juez? Simplemente toma en cuenta esa nulidad para desestimar la demanda de otorgamiento de escritura pública. Esa es una posibilidad, ¿no? El juez simplemente, como ya se dio cuenta que el acto es nulo, no corresponde pues que el acto sea elevado a escritura pública. Entonces, simplemente la demanda será infundada y asunto terminado. Esa era una posibilidad. La otra era que el juez en el mismo proceso de otorgamiento de escritura pública, en la parte resolutiva, termine diciendo no solamente que la demanda debe ser desestimada, sino que además va a terminar sosteniendo que el acto es nulo. O sea, va a declarar nulo el contrato en la parte resolutiva. Y acá había una discusión, ¿no? Porque uno se dirá, aguanta, pero es un proceso de otorgamiento de escritura pública. Se tramita en la vía sumarísima. Su única finalidad es eh, amparar o desestimar un pedido de otorgamiento de escritura pública. ¿Cómo el juez va a terminar resolviendo, declarando nulo un contrato si estamos en una cuestión? ¿Está fallando acaso el juez extra petita? O sea, más allá de lo que se le ha pedido. Más aún si no puede haber reconvención. Porque no es que a mí me demandan para que yo firme la escritura pública y yo reconvengo diciendo, yo planteo la nulidad del acto. Si hubiera reconvención, no habría ninguna discusión de que en efecto el juez debe pronunciarse en la parte resolutiva sobre mi pretensión. Pero en este proceso no hay reconvención. Entonces, ahí había un tema debatible, ¿no? ¿El juez debe pronunciarse en la parte resolutiva o solamente valora la nulidad para desestimar la demanda? Y la Corte dijo, si es un acto manifiestamente nulo, no tiene sentido dejarlo con vida. ¿Para qué analizar la nulidad solamente en los considerandos y no matarlo de frente? Si es un acto evidentemente nulo, aprovechar el momento para darle el tiro de gracia. Entonces, en este caso, la Corte Suprema autoriza, habilita a que en un proceso sumarísimo se termine declarando nulo ese contrato por el vicio que presente, ¿no? Si fue un tema de falta de manifestación de voluntad, si fue un tema de objeto indeterminado, si fue un tema de formalidad solemne que no fue cumplida, la causal que sea y que sea manifiesta, el juez la declarará en la parte resolutiva. Y ese fallo generará cosa juzgada. De esa manera ya se evita que ese contrato manifiestamente nulo quede dando vueltas por el mundo jurídico y que mañana más tarde pueda ser empleado para alguna finalidad. Entonces, de frente más, aprovechemos este proceso de otorgamiento de escritura pública para allí mismo declarar nulo el contrato, matarlo de plano. Y esto es importante, ¿eh? Porque esto, recuerdan ustedes que esta posición no iba en la línea con aquello que la Corte Suprema había resuelto en el cuarto pleno casatorio. Porque en el cuarto pleno casatorio era una situación parecida a esta, ¿no? Acá estamos ante una demanda tramitada en la vía sumarísima y dentro del proceso se argumenta un tema de nulidad del acto que está utilizando el demandante. En el cuarto pleno casatorio era algo muy similar. Yo demando desalojo a alguien y el demandado se defiende utilizando un contrato de compra-venta, arrendamiento, y mi argumento era que ese contrato era nulo. Y mi intención era que dentro del proceso de desalojo se analice la nulidad del título del demandado, ¿no? Entonces, en el cuarto pleno, ¿qué se había dicho? Que si el juez consideraba que el título del demandado, el contrato que está utilizando, era manifiestamente nulo, el juez no podía declarar un nulo en la parte resolutiva. Simplemente tendría que quedarse con la idea en su cabeza de que es un acto nulo, con lo cual es como que no hubiera título, con lo cual ordena el desalojo y lo vota, lo lanza. O sea, ampara la demanda de desalojo, pero no declara el contrato nulo. Eso fue lo que el cuarto pleno había dicho. Pero esta posición de la Corte es claramente contradictoria con esa del cuarto pleno. Porque acá, ¿qué se está diciendo? Que cuando una de las partes del proceso sumarísimo exhibe un contrato manifiestamente nulo, el juez tiene que aprovechar el proceso sumarísimo para declararlo nulo en la parte resolutiva. Entonces, consciente de esto, la Corte dice, oigan, estamos estableciendo algo nuevo, estamos fijando un precedente que está contraviniendo al cuarto pleno casatorio. Y es por eso que la Corte aplica el overruling, dice, hay que modificar eso que dijimos respecto del cuarto pleno casatorio. En el cuarto pleno casatorio, es por eso que este noveno pleno, además de resolver el caso que les vengo comentando,
es un pleno que modifica al cuarto pleno. La conclusión del cuarto pleno había sido, cuando el demandado por desalojo se defiende exhibiendo un título manifiestamente nulo, el juez tomará en cuenta esa nulidad para amparar la demanda de desalojo, pero no debe pronunciarse en la parte resolutiva declarando nulo el título del demandado porque no corresponde. Porque este es un desalojo, este no es un proceso de nulidad jurídico, acá no ha habido reconvención, y si el juez declara nulo el contrato estaría fallando extra petita. El noveno pleno dice corrección. Si el título del demandado por desalojo es manifiestamente nulo, ¿para qué dejar con vida el contrato manifiestamente? Aprovechemos el proceso de desalojo para no solamente ordenar el lanzamiento, sino además para declarar nulo ese contrato en la parte resolutiva. Entonces, aquí está el cambio en el presente. Porque claro, repito, el cuarto pleno y el noveno pleno versan sobre cosas distintas. El cuarto sobre desalojo y el noveno sobre otorgamiento de escritura pública. Pero tienen un punto en común, tienen dos puntos en común. Que ambos procesos se tramitan en la vía sumarísima y que en ambos casos el problema de fondo es que alguien estaba tratando de utilizar un contrato nulo para obtener una ventaja indebida. En el cuarto pleno, el demandado por desalojo estaba tratando de utilizar un contrato nulo para que no lo voten. Y en el noveno pleno, el demandante estaba tratando de utilizar un contrato nulo para obtener su escritura pública y el registro. Entonces, que tienen ese punto en común. Entonces, ambos, como tienen ese punto en común, tienen que ser resueltos del mismo modo. ¿Cómo se resuelve del mismo modo? Ningún sujeto que busque obtener un beneficio con un contrato nulo se le debe permitir. Ese contrato nulo, por más que estemos en un sumarísimo, tiene que ser declarado nulo. Pero si es una nulidad manifiesta, como le digo. ¿Sí? Entonces, sumamente importante este noveno pleno porque ha modificado este precedente del cuarto pleno, ¿no? Y también modifica el primer pleno, pero eso ya se lo comento más adelante si queda tiempo, porque eso no es tan relevante, ¿no? Voy a volver donde me había quedado. Acá la vieja, ¿no? Déjenme ver el tiempo. Ya. Creo que vamos a terminar a las justas, así que las preguntas les pediría, por favor, igual si las tuvieran, que las apunten y las resolvemos si no queda tiempo, digo, ¿no? El día jueves empezando la sesión. Pero bueno, vamos con lo que nos queda. A ver, ya quedó claro que el juez sí puede, en el sumarísimo, en el otorgamiento de escritura pública, puede analizar la nulidad del título, del acto que se pretende formalizar, y si es manifiestamente nulo, tiene que declararlo así nulo en la parte resolutiva. Ahora bien, hay un tema interesante. El juez no puede declarar nulo el acto porque se le ocurre al momento de emitir sentencia. El juez lo que va a hacer es algo muy grave. El juez va a considerar que el contrato que está utilizando el demandante y que pretende ser escriturado, se le está diciendo tu contrato es nulo. Entonces, antes de pronunciarse sobre cualquier nulidad, el juez tiene que escuchar a las partes. El juez no puede concluir diciendo que ese contrato es manifiestamente nulo si antes no escuchó lo que demandante y demandado tienen que decir. Por eso es fundamental que haya habido contradictorio. No podría pasar, por ejemplo, que a mí me demandan otorgamiento de escritura pública de una compraventa, yo, por ejemplo, me defiendo invocando cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con nulidad. Yo, por ejemplo, digo, señor juez, no corresponde que yo firme la escritura pública porque este señor que me ha comprado la casa no me ha pagado el precio todavía. Entonces, como no me ha pagado el precio, ¿yo por qué le voy a pagar, por qué le voy a su escritura pública? Que me pague y yo le firmo su escritura pública. Imaginen que todo el debate se haya centrado en eso. Si yo pagué, no pagué, si el hecho de que, perdón, si me pagaron o no me pagaron, y si el hecho de que no me han pagado justifica que yo no firme la escritura pública. Todo el debate se centró en eso. Pero el juez, al momento de elaborar la sentencia, se ilumina, encuentra que habría un vicio que hace nulo el contrato de manera evidente, y pum, en la sentencia, sin que nunca se haya batido el tema, declara nulo el contrato por ser manifiestamente nulo. Eso claramente, pues, atentaría contra el derecho de defensa del demandante, porque se le está anulando su contrato, pese a que nunca se le dio la oportunidad de decir qué pensaba sobre eso. Entonces la Corte claramente dice, señores jueces, si bien ustedes tienen toda la potestad para analizar nulidades manifiestas dentro del sumarísimo,
si bien tienen toda la potestad de declarar en la parte resolutiva nulo el contrato que tenga un vicio manifiesto de nulidad, antes de hacer todo eso, escuchan a las partes. Tiene que haber contradictorio. Y el contradictorio tiene que ser, evidentemente, pues antes de emitir sentencia. En la audiencia correspondiente, allí se hará el análisis. Y si el juez se da cuenta de la nulidad, luego que ya pasó la audiencia, convocará una audiencia complementaria. Pero tiene que haber contradictorio. Si no se respeta el contradictorio, la sentencia es nula por afectación al derecho de defensa y debido proceso, ¿no? Ahora, hay un tema, para seguir con esto de la nulidad, hay un último tema que la Corte, sobre el cual la Corte no se pronunció, pero que me parece importante la colación, ¿no? ¿Qué pasaría si el vicio de nulidad, ¿no? Ya venció el plazo para poder ser invocado? Ustedes saben que se puede demandar la nulidad de un contrato por 10 años. Entonces, imaginen ustedes que yo en el año 2000 firmé un contrato de compra-venta, ¿sí? O firmé un contrato de donación, por ejemplo, de donación, en documento privado, ¿no? Y ese contrato de donación por documento privado, como ya saben, es nulo. Bueno, la cosa es que yo, como yo sabía que era nulo, yo no me preocupé, sabía que era un contrato inejecutable, sabía que ese contrato no le iba a servir al donatario para poner la casa a su nombre en el registro, entonces yo seguí viviendo en la casa y la partida registral sigue a mi nombre. Y hoy, 2022, el donatario usa el contrato firmado el año 2000 para exigirme que yo le firme la escritura pública de donación. Es evidente que mi plazo para demandar la nulidad de ese contrato privado de donación ya venció, para han pasado 22 años. La gran pregunta es, frente a esa demanda de otorgamiento de escritura pública, yo puedo argumentar como defensa que el contrato es nulo, pese a que el plazo para demandar la nulidad ya venció. La Corte no se puso a empezar en este caso, pero yo creo que así habría sido importante por una razón. Habría sido importante que la Corte deje en claro que el plazo para accionar, para demandar la nulidad, sí, son 10 años. Pero yo en este caso no estoy demandando la nulidad. Yo no estoy reconviniendo la nulidad. Yo estoy utilizando a la nulidad del contrato no como un arma de ataque. O mejor dicho, yo no estoy invocando la nulidad en una demanda. Yo estoy utilizando la nulidad como un escudo de defensa frente a la pretensión de mi contraparte de que le firme la escritura pública. Lo que mi contraparte está pretendiendo es ejecutar ese contrato de donación, firmar la escritura pública. Yo digo, no corresponde que el contrato ejecute porque el contrato es nulo. Yo no estoy demandando la nulidad, estoy invocando la nulidad como una cuestión para defenderme frente a esa pretensión suya. Y la ley establece que el plazo es de 10 años para accionar la nulidad, no para utilizarla como forma de defensa. Otro ejemplo, imaginen que yo el año 2000 firmé un contrato de venta de mi riñón. Un caso grotesco para que se entienda perfectamente. Entonces, 2022 me demanda, el supuesto comprador me demanda para que yo le entregue el riñón. Yo, evidentemente, ese contrato es nulo, ¿no? No sé, yo no puedo vender mi riñón. Entonces, si bien es cierto, el plazo para que yo demande la nulidad de la compra-venta del riñón ya venció, cuando él está pretendiendo sacar ventaja del contrato nulo, ¿qué voy a hacer yo? Voy a utilizar el argumento de la nulidad como una defensa para que ese contrato no se pueda ejecutar. El contrato es nulo, con lo cual no corresponde ejecutarlo. Pero yo no estoy demandando la nulidad. Estoy utilizando la nulidad como una defensa frente a su pretensión de ejecutar el contrato nulo. Y la ley, como ustedes saben, en ninguna parte establece que hay un plazo prescriptorio para utilizar la nulidad como defensa. Si yo demandase mañana la nulidad del contrato de venta de riñón o la nulidad del contrato de donación, sin ninguna duda el demandado podría decir prescripción extintiva. Este contrato ya no puede ser declarado nulo. Estaría perfecto. Pero eso no hace que el contrato se vuelva válido. El contrato nulo siempre va a ser nulo al margen de que haya o no haya sentencia. Es por eso que yo siempre puedo utilizar la nulidad como arma de defensa. No importa cuánto tiempo haya pasado desde la celebración del acto nulo. Entonces, este es un punto que la Corte no analizó en el noveno pleno. Creo que habría sido importante. De esta manera, si yo soy juez y recibo una demanda
de otorgamiento de escritura pública respecto de un contrato firmado el año 2005, por ejemplo, y yo percibo que es un acto manifiestamente nulo, por más que haya vencido el plazo para demandar la nulidad, yo puedo desestimar la demanda. La puedo desestimar perfectamente porque la nulidad no puede ser utilizada, o mejor, un contrato nulo no puede surtir efectos, por más que el plazo prescriptorio haya vencido. Entonces, esto es una cuestión bastante importante. Bueno, con esto cerramos el tema del análisis de la nulidad dentro del proceso de tramitación de escritura pública y vamos a ver qué otras cosas se podría analizar dentro de este proceso. La Corte dice, ¿qué tal si el argumento del demandado, o sea, contra quien se pretende que firme la escritura pública, ya no consiste en decir, no corresponde firmar la escritura pública porque el acto es nulo, sino no corresponde firmarla porque el acto es anulable. Por ejemplo, a mí, Juan me demanda para que yo firme la escritura pública de una compraventa. Y digo, señor juez, yo reconozco que la firma es mía, reconozco que el objeto está perfectamente determinado, porque ahí dice que yo vendo mi casa inscrita en la partida tal, el precio está perfectamente determinado, es en documento privado, con lo cual es suficiente para que la compraventa sea nula. Esa compraventa no tiene ningún problema de nulidad, ninguno. Está estructuralmente perfecto. Pero lo que ocurre es que yo firmé la compraventa porque este sujeto me condujo a error. Me hizo pensar que había un proyecto de ley o se estaba tramitando una ley que iba a determinar la expropiación de ese terreno agrícola que yo tengo para una obra de infraestructura, por ejemplo. Entonces, él me hizo pensar que mi casa iba a ser expropiada, mi terreno iba a ser expropiado, con lo cual yo preferí, antes que me expropien, que me paguen un justiprecio muy bajito, preferí venderlo a valor mercado. Y esa fue la razón por la cual le vendí mis hectáreas. Pero resulta que todo era mentira. Él fabricó todos los documentos, falsificó documentos, con lo cual me llevó a error y me hizo pensar de que iba a haber una expropiación. Y esa fue la razón por la cual yo me incliné por vender mi casa. Es claramente un tema de dolo. Me han llevado a error, me han engañado. Entonces, esa ha sido la razón, con lo cual el acto es anulable, con lo cual usted no debe elevar a escritura pública el acto. Pregunta, ¿eso se puede determinar dentro del proceso de otorgamiento de escritura pública? La Corte dice no, porque ese vicio de anulabilidad, ese vicio de la voluntad, no resulta manifiesto. Para probar un tema de error, de dolo, de violencia o de intimidación, tiene que haber pues, un caudal probatorio importante. Eso, un vicio de la voluntad no fluye del propio documento, ni va a fluir del documento leyéndolo en conjunto con otro documento. Esto necesita un caudal probatorio importante que no se puede activar por lo acotado que es el sumarísimo, no se puede analizar dentro de este tipo de proceso. Entonces, eso quiere decir, ¿qué puedo hacer yo en todo caso? Yo soy el afectado. La Corte dice, en todo caso, si tú dices que es un contrato anulable porque te engañaron, por ejemplo, o porque te amenazaron, yo puedo decir, firmé la compraventa porque esta persona me amenazó diciéndome que iba a matar a mi familia, por ejemplo. Y yo puedo probar que han habido esas amenazas porque hay testigos, una serie de cosas. Entonces, eso no lo puedo traer a colación sumarísimo. ¿Qué podría hacer yo? Yo demando en la vía pertinente la anulación del contrato, porque el contrato es anulable per se. Yo no demando la anulabilidad, yo demando la anulación del contrato que ya es anulable per se. Ojo, no hay que hacer demanda de anulabilidad de acto jurídico, no, se demanda la anulación del acto. Yo demando la anulación del acto y le pido al juez que está viendo el otorgamiento de escritura pública que paralice el proceso. Porque claro, mientras estemos discutiendo si el acto corresponde que sea o no anulado, no le pueden ir dando la escritura pública al demandante. Porque si se la dan, él va a poder inscribir la compraventa a su favor. Y luego va a poder vender a un tercero. Y el tercero va a decir que fue un tercero de buena fe y yo nunca recuperaré mi casa. Entonces, lo que corresponde es, yo demando en la vía pertinente la anulación del acto, le informo al juez que está viendo el proceso de otorgamiento de escritura pública, le informo que hay una demanda de anulación en trámite para que pare, para que paralice ese otorgamiento de escritura pública y hasta que no se resuelva la anulación, no se resuelve el otorgamiento de escritura pública. Esa es la salida que la Corte Suprema ha dado para estos casos, cuando el argumento de defensa del demandado es el acto es anulable, ¿no? Ahora, ¿cuál podría ser otro argumento de defensa del demandado frente a una demanda de otorgamiento de escritura pública? Por ejemplo, él podría decir,
que el acto, ok, el contrato que se pretende formalizar, ¿no? Cuya escritura pública se me exige a mí como demandado, es perfectamente válido, no hay vicio a la voluntad, está estructuralmente perfecto. Sin embargo, el propio contrato establece que la obligación de firmar la escritura pública no es exigible todavía por diversas razones. Por ejemplo, a mí Jorge me demanda elevar a escritura pública la compra-venta que yo firmé hace una semana o hace 2 semanas. Yo digo, señor juez, perfecto, esa compra-venta la he firmado, no tengo, eso es verdad, nadie me obligó, nadie me amenazó, es un contrato válido por donde se le mire. Pero el propio contrato de compra-venta dice que la obligación de las partes de firmar la escritura pública recién se activará el día, por ejemplo, que yo me case. En ese caso, la obligación de firmar la escritura pública está condicionada a un evento futuro incierto. Es una condición suspensiva. No me he casado todavía, con lo cual la condición no se ha cumplido, con lo cual no se ha activado, no se ha vuelto exigible todavía la obligación de firmar la escritura pública. O podría ser que el contrato diga, las partes se obligan a firmar la escritura pública cuando, por ejemplo, ocurra tal evento, cuando si es que Perú va al Mundial, por ejemplo. Entonces, hoy no me podrían demandar, porque esa obligación va a adquirir eficacia, se va a hacer exigible cuando ocurre el evento. No sabemos si ocurrió o no, porque todavía no llega la fecha. Podría ser que Perú no vaya y por ende la obligación nunca se activa. Y tampoco hay obligación de firmar cuando es un plazo suspensivo. Las propias partes han establecido que la escritura pública se firmará el 20 de diciembre. Entonces, hoy no es exigible la firma de escritura pública. ¿Cómo me van a demandar para que ejecute una obligación que el propio contrato dice que tiene que ser ejecutada en diciembre todavía? Entonces, la obligación como tal, la obligación misma, está suspendida a un plazo futuro. Entonces, ahí también es un argumento de defensa de parte del demandado, ¿no? Y también es posible, ¿no?, que el demandado se defienda invocando excepción de incumplimiento. Eso es algo muy frecuente, ¿no? ¿Por qué a veces, los vendedores no quieren firmar una escritura pública? A veces es porque el contrato es nulo, como les he dicho, manifiestamente nulo. A veces es porque la obligación misma de firmar está condicionada suspensivamente. A veces es porque la obligación de firmar está suspendida a una fecha posterior. Pero también a veces es porque al vendedor no se le ha pagado el precio de venta. Entonces el vendedor dice, falta que me paguen el 30% del precio de venta. Si yo le firmo la escritura pública, él va a poder poner la casa a su nombre, la va a vender y a mí ya no me va a pagar más. Yo voy a tener que ejecutar la hipoteca legal, pero eso es pues un trámite complicadísimo. La forma de incentivarlo, de invitarlo a que se ponga las pilas y me pague es no firmando la escritura pública. Entonces, como él no me ha pagado, yo tampoco le cumplo. Como él no cumplió con su obligación de pagarme, yo tampoco cumplo con mi obligación de firmar la escritura pública. Entonces, hay que en buena cuenta qué está diciendo el demandado. Está invocando una excepción de incumplimiento. Y la Corte ha dicho, eso es posible, es válido que frente a una demanda de otorgamiento de escritura pública, el demandado se defienda invocando la excepción de incumplimiento. Pero claro, tiene que ser una obligación esencial que el comprador ha incumplido. Porque noten ustedes que aquello a lo que el vendedor, que es el demandado, ¿no?, se está negando es a firmar la escritura pública. Y eso es una obligación esencial del vendedor. Entonces, para él suspender esa obligación esencial, tiene que haber una justificación de igual peso. Con lo cual, la obligación que el comprador esté incumpliendo también tiene que ser esencial. Y qué mejor que tenga que ver con el pago del precio. La principal obligación de todo comprador es pagar el precio. Con lo cual, son dos obligaciones esenciales. Tú no cumples con tu obligación esencial de pagar, yo no cumplo con mi obligación esencial de firmar la escritura pública. Lo que yo no podría decir es utilizar una obligación no esencial del comprador para suspender mi obligación esencial. Por ejemplo, yo digo, el contrato decía que el comprador, además de pagar el precio de venta, por ejemplo, tenía pues que entregarme, como compradora, entregarme, aparte del precio de venta, tenía que retirar un cartel que él había colocado en la casa. Por ejemplo, no lo sé, una obligación de hacer además de, de pagar el precio. Esa obligación de hacer, pues, no es esencial, no es una obligación, no es una prestación esencial del comprador. Entonces, difícilmente un juez admita que yo suspenda mi obligación esencial de firmar la escritura pública porque él no cumplió una obligación accesoria como es retirar ese cartel, por ejemplo. Por eso que la Corte claramente estableció, funciona esta excepción cuando la obligación del
comprador que no ha sido cumplida sea esencial. El mejor ejemplo, no ha cumplido con pagar el precio de venta, ¿no? Y ya para terminar, hay otro argumento que puede esbozar el demandado para evitar firmar la escritura pública. ¿Qué cosa? Que el contrato ha quedado resuelto. O puede invocar cuestiones de resolución. Y acá hay tres posibilidades, ¿no? La más sencilla de todas. A mí, Jorge me demanda para que yo le firme la escritura pública de la compraventa. Yo le digo, señor juez, ese contrato que Jorge está mostrando de compraventa, en verdad yo lo firmé, es cierto, firmé el contrato, es un contrato válido, nadie me obligó. Sin embargo, Jorge, como comprador, en su momento no cumplió con pagar el precio de venta. Y como no cumplió con pagar el precio de venta, yo demandé judicialmente la resolución del contrato. Esa demanda de resolución ha sido debidamente amparada en primera instancia, en sala superior ante la apelación del demandado volví a ganar y el recurso de casación que planteó el demandado fue desestimado. Entonces, esa sentencia que declara resuelta la compra-venta tiene calidad de cosa juzgada. Con lo cual, lo que Jorge está pretendiendo es utilizar un contrato que ya quedó resuelto para demandarme otra vez escritura pública. No se puede dar escritura pública en un contrato que ya no es eficaz, pues. Entonces, queda clarísimo que en este caso la Corte dice, si el demandado, en este caso el vendedor, ¿no?, tiene una resolución judicial firme que declara resuelto el contrato, asunto terminado. Ese contrato ya no es eficaz, con lo cual no corresponde que se dé escritura pública. Primer caso, sencillísimo, ¿no? Poco frecuente. Eso no es normal que un vendedor tenga su resolución judicial con calidad de cosa juzgada que declare resuelto el contrato. Eso no es tan frecuente, ¿no? ¿Qué es lo que sí es frecuente? Que el vendedor demandado diga, señor juez, en estos momentos estamos peleando en otro proceso la resolución del contrato. Porque este señor comprador que acá me está demandando para que le firme la escritura pública, en otro proceso yo lo he demandado a él. Lo he mandado por resolución de contrato. Y claro, no hay sentencia, pero estamos en pleno proceso. Con lo cual, usted que está viendo este pedido de otorgamiento de escritura pública, usted no puede amparar la demanda si es que primero no está seguro si el contrato está o no resuelto. Entonces, por favor, usted suspenda este proceso, que quede en stand-by mientras no se resuelve el otro. Porque el éxito de este proceso de otorgamiento va a depender de lo que se resuelva ya. Si en ese otro proceso se resuelve, se determina, se concluye que el contrato no está resuelto, corresponderá amparar la demanda de otorgamiento de escritura pública. Por el contrario, si en ese otro proceso se concluye que el contrato ya quedó resuelto, no tiene ningún sentido este proceso, tiene que ser desestimada la demanda. Entonces, esta segunda posibilidad sí se presenta con mayor frecuencia. ¿Qué puede hacer el demandado, el vendedor demandado? Acreditar ante el juez que está conociendo del otorgamiento de escritura pública, de la existencia del otro proceso, ¿no?, de resolución, y pedirle que suspenda el proceso de otorgamiento. Y la tercera posibilidad es la más frecuente. Esto sí es algo bastante frecuente, ¿no? ¿Qué dice? Es algo recurrente, ¿no? ¿Qué dice el vendedor demandado? Señor juez, yo ya resolví el contrato. ¿Cómo me van a demandar otorgamiento de escritura pública en un contrato que yo ya resolví? Y el juez le dice, a ver, muéstreme su resolución judicial. No, es que lo he resuelto no judicialmente, lo he resuelto extrajudicialmente. Yo le mandé una carta notarial a este comprador exigiéndole que me termine para el precio de venta y le di 15 días para que cumpla. Vencieron los 15 días, no me pagó, con lo cual el contrato quedó resuelto de pleno derecho. Es decir, he resuelto el contrato utilizando el 1429, resolución por intimación. La otra posibilidad es que el vendedor a quien se le está demandando diga, yo resolví el contrato por cláusula resolutoria expresa. O sea, ni siquiera leí 15 días, porque el propio contrato de compra-venta establecía que si él no me pagaba en la fecha tal, yo podía mandarle una carta y resolver de plano el contrato. Y eso fue lo que hice. Llegó la fecha pactada, no me pagó y al día siguiente le mandé la carta y de frente resolvió el contrato. Entonces, en este caso la resolución ha operado por el 1430, cláusula resolutoria expresa. ¿Cuál es el problema acá? Que, claro, yo como vendedor demandado le digo al juez, señor juez, el contrato yo ya lo resolví de manera extrajudicial, con lo cual este contrato que él quiere formalizar, que él quiere escriturar, ya no existe más, ya es ineficaz, declara improcedente la demanda.
Pero el demandante dice, señor juez, un momento, ¿a usted le consta que esa resolución ha sido bien hecha? Porque ojo que no es una resolución hecha a nivel judicial, con una sentencia, es una resolución que yo como vendedor, Alan como vendedor, ha hecho de manera extrajudicial por su cuenta. ¿Podría haberla hecho mal? Sí, claro. Podría haberla hecho mal, podría haberla hecho injustificadamente. Entonces, ¿qué dice la Corte en estos casos? El juez que conoce del proceso de otorgamiento de escritura pública, ante el argumento del demandado de que ha resuelto el contrato extrajudicialmente, por un lado, no le puede rechazar su argumento por el solo hecho de que no tiene una sentencia, pues, porque si no estaríamos quitándole absoluto valor a una resolución extrajudicial. No hay que pedirle sentencia siempre, sentencia que declare resuelto el contrato, porque repito, de lo contrario, la resolución extrajudicial no servirá para nada. Pero tampoco hay que hacerle caso porque diga que ya resolvió. Dentro del proceso de otorgamiento, hay que analizar esa resolución que el demandado dice que se ha producido. Y si el juez concluye que al menos de manera formal la resolución ha sido bien hecha, debe desestimar la demanda de otorgamiento de escritura pública. ¿A qué se refiere con temas formales? Por ejemplo, si yo como demandado vendedor, ¿no? Yo vendí la casa y me he negado a firmar la escritura pública y ahora me demandan, ¿no? Y yo digo, señor juez, no corresponde la demanda porque yo ya resolví el contrato aplicando el 1429. ¿Qué exige formalmente el 1429? Que haya habido una carta dirigida a la contraparte, en este caso al comprador, indicándole qué obligación estaba incumpliendo, dándole como mínimo 15 días para que subsane y amenazándolo, combinándolo, apercibiéndolo que si venció ese plazo no cumplía, el contrato queda resuelto. Si esas tres cosas tiene la carta, identificaba en qué había incumplido, le daba 15 días como mínimo y lo amenazaba, si el contrato tiene estas tres cosas, bingo, la resolución conforme al 1429 ha cumplido con lo formal. Pero podría ser que el juez revise la carta y vea que yo le di 10 días. Está mal, yo no podía darle 10 días, porque lo mínimo es 15 días. O tal vez yo en la carta solamente le dije, cumple por favor con tu obligación, pero no lo amenacé diciéndole, si venció este plazo no cumples, el contrato queda resuelto. No lo amenacé. O tampoco identifiqué su obligación que estaba incumplida. Le dije, amigo comprador, no cumplió con tus obligaciones, te doy 15 días para que cumplas, porque de lo contrario el acto queda resuelto. Pero no identifiqué cuál es el origen del problema. Entonces, si faltase alguno de estos temas, es un problema formal de la resolución, con lo cual la resolución no habría sido bien hecha, con lo cual el contrato sigue vigente, con lo cual la demanda debe ser declarada fundada. Entonces, este tipo de análisis formal es el que el juez tiene que hacer dentro del proceso de otorgamiento de escritura pública. Si la resolución que invoca el demandado, vendedor demandado, es una por 1429, tendrá que estar convencido el juez de que ha cumplido con las tres cosas. Y de igual forma, si la resolución que utiliza el demandado, el vendedor demandado, es la del 1430, o sea, cláusula resolutoria expresa, lo mínimo que tiene que hacer el juez es confirmar si él podía utilizar una cláusula resolutoria expresa. ¿De qué depende eso? Que el propio contrato de compraventa le haya dado ese derecho. ¿Qué tal si yo, que soy el vendedor demandado, digo, señor juez, la demanda de otorgamiento debe ser desestimada porque yo resolví el contrato con la carta resolutoria? O sea, yo utilicé una cláusula resolutoria expresa. Y el juez revisa el contrato de compraventa y en ninguna parte se me había otorgado una cláusula resolutoria expresa. Si no hay cláusula resolutoria expresa, es evidente que el sujeto no puede utilizar ese derecho. Yo debía resolver por 1429 dándole 15 días y resolví por una cláusula que no tenía el contrato. Entonces, claramente, pues, está mal hecha la resolución, con lo cual el contrato estaría vigente y por ende sí correspondería amparar la demanda. Entonces, conclusión, cuando el vendedor demandado invoque resolución extrajudicial del acto que se busca formalizar, ya sea por 1429 o por 1430, el juez tiene que analizar dentro de ese proceso de otorgamiento si esa resolución ha cumplido, por lo menos a nivel formal, con los requisitos mínimos, ¿no? Entonces, conclusión, el no de gasto es importante porque permite que dentro de un proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública, el juez, antes de amparar el pedido de formalización del acto, constate, número uno, que el contrato no tenga vicios de nulidad, manifiesta. Número dos, que el contrato no, que la obligación de esté suspendida por una condición, por un plazo. Número tres,
que el propio demandante no esté incumpliendo con una obligación que legitime al demandado a invocar una excepción de incumplimiento. Y número 4, debe estar seguro que el acto que se busca formalizar no ha sido previamente resuelto. Y lo otro importante es el cambio en el cuarto pleno casatorio. Cuando entra un sumarísimo, el juez se percata que el título que está utilizando alguien, demandante o demandado, ¿no?, para sacar ventaja es manifiestamente nulo, el juez tiene que declararlo nulo en la parte resolutiva de ese proceso sumarísimo. Por más que la finalidad del desalojo o de la tramitación de escritura pública no sea declarar nulidades, el juez tiene que hacerlo porque no tiene ningún sentido dejar con vida un acto que tiene un vicio de nulidad manifiesta, ¿no? Entonces, bueno, esto sería toda la sesión del día de hoy. Creo que hemos llegado al límite con la hora. Así que nada, les pediría por favor que las preguntas si las podrían acumular, guardar y las resolvemos el día jueves, creo que tenemos la última sesión, al inicio de la clase. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Las preguntas quedan pendientes para la próxima sesión. El día jueves nos vemos a las 6 de la tarde. Buenas noches. Chao, chao.